resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo esperanza, eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo de nuevo en vivo
para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Les doy la bienvenida una vez más y gracias al Señor porque nos da otra vez el don de la vida. Espero de que hayan tenido una semana de muchas bendiciones en esta área de la costa este de los Estados Unidos donde transmitimos estos programas. Estamos entrando ya prácticamente en las primeras horas del Día del Señor. Así que aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido Día del Señor. Antes de entrar a la presentación de este mensaje, como siempre lo hago, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias una vez más porque hemos llegado al fin de esta semana laboral, o día viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante toda esta semana, por sus bendiciones, por su misericordia, por la gracia que ha impartido o nos ha impartido para el diario vivir. Gracias por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En esta hora pedimos su bendición sobre este programa de hoy. Permita, Señor, que este programa lo podamos entender, sea una gran bendición para cada uno de nosotros y también para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también para aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Todas estas bendiciones se las pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, damos gracias una vez más a nuestro Padre Celestial porque estamos aquí juntos estudiando estos temas tan importantes. Recuerde que hemos comenzado una nueva serie muy interesante. Hoy vamos a abordar el tema número 3 prácticamente de esta serie, así que les exhorto a que tengan papel y lápiz a la mano, tengan su libreta, sus cuadernos. En fin, no se olvide que ahora mismo usted puede enviarle este enlace a cualquier persona que usted conozca, familiar, compañero o compañera de trabajo o alguna persona de sus contactos que usted crea que se pueda beneficiar. Si usted está sintonizando este programa por primera vez, siempre les exhorto a través de estos programas de que se suscriba a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Y no se olvide de activar, cuando usted se suscriba, active la campanita con todas las notificaciones. De esa manera usted recibirá siempre a su teléfono inteligente o tableta una notificación cada vez que este programa o estos programas estén saliendo en vivo o cada vez que estas plataformas subamos un canal o un programa, un programa nuevo a este canal. Y también no se olvide darle un me gusta a estos programas. De esa manera, pues tenemos la oportunidad de que otras personas que nunca han escuchado estos programas en cualquier parte del mundo puedan escuchar estos mensajes y también se puedan beneficiar con la palabra de salvación que es el Evangelio. Y de esa manera ustedes nos ayudan a crecer cada día más para que este mensaje y este canal pueda seguir haciendo la obra que ha estado haciendo. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, el título de la serie, no se olvide, el título es El Evangelio Eterno en la Creación. Bajo este título ya tenemos la carpeta preparada en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente usted tiene que entrar al encasillado que dice listas cuando usted entre o cuando usted tenga acceso al canal y busque el nombre de esta carpeta y así usted podrá ver el tema número 1, el tema número 2 y el tema que vamos a abordar en esta hora. Bien, el título del tema de esta hora o del estudio de esta hora, ahí usted lo ven en pantalla, el tercer día. Vamos a hablar del tercer día de la creación, la plenitud del mar. Este es el título de este estudio muy interesante. Por favor, no perdamos nuestra concentración. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la Escritura: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo llama el Señor el Evangelio? Lo llama el Evangelio eterno. Y la palabra eterno, ya lo hemos estudiado también en programas anteriores, significa que no tiene principio ni tiene fin, porque muchas personas piensan que el Evangelio se comenzó a predicar solo cuando Cristo vino a esta tierra. Pero no, la Biblia dice que el Evangelio es eterno. Así que existió el Evangelio en los días de la creación. Eso es lo que hemos estado estudiando en los dos programas anteriores, y esto es lo que vamos a abordar un poco más en este programa de hoy. Vamos entonces a la parte introductoria, queridos hermanos y hermanas, como siempre lo hacemos. En el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos 9 y versículo 10, dice la Escritura. Génesis 1:9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Interesante. Job capítulo 38, el patriarca Job, hablando de esto que estamos ahora iniciando, escribió en el capítulo 38 de su libro, los versículos del 8 al 11, lo siguiente. Vamos a leer estos textos, por favor. Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, dice el versículo 9, y por su faja oscuridad. Versículo 10, y establecí sobre él mi decreto, está refiriéndose al mar. Le puse puertas y cerrojo. Versículo 11, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y he ahí, ¿parará el orgullo de tus olas? Hermosos textos bíblicos. Ahí podemos darnos cuenta, vamos a dejar esos textos ahí unos segundos, que el escritor del libro de Job, o sea, Job mismo, está diciendo que Jehová en su gran poder le puso límite a las olas del mar. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar parado frente a una playa, por así decirlo, donde está el mar. Y vemos que a veces esas olas vienen con esa fuerza. Y cuando llegan hasta cierto punto, esas olas se devuelven. ¿Por qué? Porque Jehová, lo estamos leyendo ahí, especialmente en el versículo 10, y establecí sobre él, o sea, sobre el mar, mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y le dije al mar, está hablando Jehová, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Esto fue la ley que Jehová le puso al mar, y hasta este momento esa ley permanece. Salmos 33, versículos 6 y 7. Dice el salmista David en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar. Él las junta, no permite que pasen ya esa ley que Él les puso. Él pone en depósitos los abismos. Cuando el salmista habla del poder de la palabra, mediante la cual Dios creó los cielos y la tierra, conviene destacar aquí, de paso, las palabras, y fue así, con las que concluye el relato de cada nuevo paso en la creación. Dios dijo, hágase, y así fue. El poder de su palabra fue suficiente para establecerlo. Recordemos que esta es la palabra que se nos predica por el Evangelio. La misma palabra que Dios usó para crear al mundo es la misma palabra que Dios va a usar a través del Evangelio para crear en ti y en mí un nuevo ser. Su poder nunca ha disminuido. Es tan capaz de salvar como de crear. Es imposible que alguien que conozca a Dios, aunque sea un poco, permanezca parado frente al mar sin recordar y reconocer el inmenso poder del Creador.
Sin embargo, muchos contemplan el mar día tras día sin pensar siquiera en su creador, e incluso lo desafían abiertamente. A tales personas el Señor les dice lo siguiente. Jeremías capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice Jeremías 5:21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A veces los seres humanos no ven las maravillas de la creación de Dios. Yo tuve la oportunidad de visitar hace varios años atrás la isla de Puerto Rico y fui a una playa, me llevaron a conocer una playa y veía las olas del mar con esa braveza y esa fuerza, impactaban esas rocas que habían allí en esa playa y se oía el golpe de esas olas furiosas que impactaban esa roca y sin embargo esas olas retrocedían. Eran unas olas inmensas. Y yo vi las maravillas del poder de Dios y me acordé de estos textos que estamos leyendo. Volvamos a Jeremías capítulo 5, versículo 22. Dice, hay una pregunta. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. O sea, el mar no va a quebrantar ese término que Jehová ya puso. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, o sea, sus olas, mas no lo pasarán. Qué maravillosas palabras de Jeremías capítulo 5, versículos 21 y 22. El poder de la creación. Pero no es para atemorizarnos que Jehová nos recuerda su gran poder, capaz de poner límites al mar, impidiéndole cruzar en su más feroz tumulto. No, es para que confiemos en Él, queridos hermanos y hermanas. La fe y el amor perfectos ahuyentan el temor. Por eso, el poder de Dios sobre el mar se considera como evidencia de su fidelidad. Salmos 89, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente. Salmo 89, 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, o sea, sus olas, tú las sosiegas. Qué maravilloso. ¿Quién es el único que tiene el poder para sosegar la furia del mar y de las olas? Solamente el Creador, Jehová de los ejércitos. No olvidemos estos textos de Salmo 89, 8 y 9. El ejemplo de su poder dado en los evangelios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a leer una historia allí muy interesante. Síganme por favor en la lectura de estos hermosos textos. Marcos 4:35, lee, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, o sea Jesús a sus discípulos, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, pasemos al otro lado. Versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37 de Marcos capítulo 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se inundaba, ya prácticamente la barca donde estaban los discípulos, se estaba, ¿qué?, inundando de la braveza y de las olas que se desató allí esa tormenta en el mar. Versículo 38. Estamos leyendo Marcos capítulo 4. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa. La popa es la parte posterior o la cola de la embarcación, durmiendo sobre un cabezal. O sea, Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Y le despertaron, o sea, sus discípulos, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, calma.
se hizo una calma inmediatamente después de que Jesús, con su voz, reprendió el viento y el mar. Como dice el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, Jesús se dirigió ahora a sus discípulos. ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41 termina diciéndonos: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Miren las palabras de los discípulos: ¿quién es este? Este es un ser humano, pensaban ellos en principio, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Cómo es posible esto? Pero recordemos los textos que leímos en Salmo 89, versículos 8 y 9. Jehová es el que tiene poder. Eres poderoso, oh Jehová, y tú tienes dominio ¿sobre qué? Sobre la braveza del mar. ¿Quién estaba allí en esa embarcación? Díganme, por favor. El creador de los cielos y de la tierra. Ya lo estudiamos en los dos primeros temas de esta serie. Jesús tenía poder sobre el mar porque Él fue el que puso esa ley sobre las aguas y sobre esas olas enfurecidas del mar. Vemos que Jesús calmó esa tempestad allí cuando sus discípulos gritaron y clamaron: Jesús, nos estamos hundiendo, vamos a perecer. Esto es una lección maravillosa para nosotros en esta hora. Esto no fue más que la manifestación del poder creador original. O sea, la manifestación que Cristo usó allí en ese incidente que tuvo con sus discípulos allí en la embarcación. Fue el poder creador original. Él, quien creó los cielos y la tierra, o sea, Jesús, el mar y todo lo que hay en ellos, conserva el control sobre todo. En esas palabras: calla, enmudece, oímos la voz que decía: júntense las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar. Y esta es la palabra que se nos predica por medio del Evangelio. Así que debemos aprender del poder de Dios sobre el mar, que es suyo porque Él lo creó. Y Él manifestará ese mismo poder sobre las olas de conflicto que azotan nuestros corazones. ¿Estás pasando por una tormenta en tu vida, querido hermano y hermana que me escuchas? Recuerda que Jesús, el Creador, tiene control sobre tu vida. Vamos a leer una declaración maravillosa de Elena G. White. ¿Qué escribió ella? Leamos, hablando de esta historia que tomó lugar allí en la embarcación. Los discípulos que clamaban por su vida creyendo que iban a perecer, mientras Jesús dormía en medio de una tormenta. Leamos juntos, por favor. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. ¿Cómo se hallaba Jesús? ¿Gritando de miedo? No, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. ¿Por qué? Porque no había temor en su corazón. Pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo. ¿Cómo descansaba en paz? Había depuesto ese poder. Jesús confiaba ¿en quién? En el poder del Padre. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Qué maravillosas palabras. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. El deseado de todas las gentes, páginas 302, 303, capítulo 35. Si usted tiene este libro en su hogar, le exhorto, por favor, querido hermano y hermana que me escucha, cuando tenga la oportunidad, léase ese hermoso capítulo. Sigamos leyendo otra porción de este hermoso capítulo del libro El deseado de toda la gente. Noten lo que dice aquí esta declaración. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos, o sea, lo que experimentaron ellos en medio de esa tormenta en el mar y en esa embarcación?
Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Esto es un llamado, esto es una lección que nosotros necesitamos aprender en nuestras vidas. A veces batallamos solos con las pruebas que nos vienen, con las angustias, con los problemas, y nos olvidamos que hay uno que nos puede ayudar. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. A veces confiamos en nuestra propia fuerza o a veces confiamos en la fuerza de algún familiar o del pastor de la iglesia o de cualquier persona que conocemos y nos olvidamos que hay uno más poderoso que cualquier ser humano en esta tierra. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. ¡Qué maravilloso Salvador! En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor sereneará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús! El deseado de todas las gentes, página 303, capítulo 35. Los impíos son como el mar enfurecido. Isaías 57:20 nos dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cristo es nuestra paz por el Evangelio. ¿Quieres paz en tu vida? Tienes que entregar tu vida a Jesús. Cristo es nuestra paz. La palabra que dirigió al mar de Galilea aquella noche con sus discípulos en la barca es la misma que nos dirige estas palabras. Leamos juntos, por favor. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmos 85, versículo 8. ¿Qué dice el salmista David? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿A través de qué escuchamos la voz de Dios en este tiempo del fin? A través de su palabra, queridos hermanos y hermanas. Vayamos a esta bendita palabra y escuchemos la voz de Jehová hablándonos a nuestros corazones y a nuestras mentes, porque dice que hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Fíjese que yo resalto la palabra Señor. Está hablando de Cristo, por supuesto. ¿Y qué trae el Evangelio a tu vida y a mi vida? El Evangelio nos trae esa paz verdadera. La paz que Cristo quería darle a sus discípulos cuando estaban allí en esa barca. Por eso Él los reprendió en amor, por supuesto, y les dijo, hombres de poca fe. A veces nosotros podemos tender a ser así en este tiempo que nos ha tocado vivir. Lidiamos con los problemas del diario vivir, con los problemas de los hijos, de las hijas, de algún familiar, enfermedades tal vez, pruebas por las cuales estamos pasando y queremos resolver esos problemas, caemos en depresión, en ansiedad, lloramos, en fin, pero nos olvidamos de que hay uno más poderoso que nos puede dar esa ayuda que tanto necesitamos. Y ese uno se llama Cristo Jesús. Por eso Él dice, hablando del Evangelio, lo llama el Evangelio de la paz. Y es Jesucristo. Este es Señor de todos. Efesios 6:15, ¿qué nos dice? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuevamente, esas olas tan fuertes, impetuosas, que querían hundir esa barca en esa noche allí en el mar de Galilea, Cristo reprendió el viento y el mar y vino una grande bonanza.
Cristo Jesús quiere entrar a tu vida para traer la paz que tú y yo necesitamos, aún en medio de las pruebas y las tribulaciones y las ondas furiosas del mar, espiritualmente hablando, que se levantan en contra de nosotros. Satanás se levantará como un río fuerte, con una corriente fuerte, y tratará de darnos duro. Por eso Jesús habló de la parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan esa parábola? Dice que el que oye mis palabras y las guarda, dijo Jesús, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias y azotaron esa casa con grande fuerza. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Sabemos que es Cristo Jesús. Veamos ese significado. La palabra en griego para Señor de Hechos 10:36 es kurios y significa supremo en autoridad, controlador, o sea, el que controla todo lo que toma lugar en esta tierra. Dios está en el control. Dios no ha abandonado este planeta Tierra ni ha abandonado a su pueblo. También significa Señor, el que tiene el poder de decidir, el poseedor, el dueño, el soberano. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2962, páginas 1203 y 1204. Entonces, ese Señor que es Cristo Jesús, como lo acabamos de leer en el texto anterior, quiere tomar control de tu vida. Él puede darte la paz que tú y yo necesitamos. El poder de Dios sobre el mar es un símbolo de su poder para salvar a los hombres de la marea del pecado, sino que también es garantía de su completa liberación final. Muestra también el poder con el que Dios revestirá la predicación del mensaje del Evangelio en la última lucha que precede a su segunda venida. Leamos los siguientes textos conmovedores, por favor. Isaías 51, versículos del 9 al 16. Leamos juntos, por favor. Isaías 51, 9 nos dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Versículo 10 de Isaías 51. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Se refiere cuando el pueblo de Israel pasó en seco en medio del mar rojo. Isaías 51, sigamos leyendo por favor, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Por qué? Porque Jehová está en control de sus vidas, el verdadero Dios, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Versículo 13. ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor? O sea, Dios tiene el poder en sus manos. Él es el creador, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Ay, hermanos y hermanas, Satanás quiere afligirnos y quiere hacernos creer que estamos perdidos, que no hay solución para nuestros problemas. Pero recuerda que hay uno que es todopoderoso. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Versículo 15. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, o sea, sus olas, soy tu Dios, no te olvides, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos,
y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, Sión en la Biblia es el pueblo de Dios, pueblo mío, eres tú. Qué maravillosas palabras. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Sin duda, el hecho de que el mar es suyo y Él lo hizo, de acuerdo a Salmo 95:5, y que Él ha medido las aguas con el hueco de su mano, de acuerdo a Isaías 40:12, es motivo suficiente para que cualquiera de su pueblo confíe en Él, ya sea por liberación del peligro, por gracia para vencer o por ayuda para llevar a cabo la obra que Él les ha encomendado. Qué maravillosas palabras. Una lección de la hierba. Vamos ahora a entrar en esta segunda parte de este estudio de hoy. Génesis capítulo 1, versículos del 11 hasta el 13. ¿Qué nos dice Génesis 1:11? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12 de Génesis 1. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Aquí estamos viendo la primera parte, tuvo su relación con el mar. Ahora estamos viendo la segunda parte de este tercer día, que tiene relación con la producción de hierba verde, hierba que da semilla y árbol que da fruto. ¿Y esto qué tiene que ver? Usted se preguntará. Dijo Dios, o Dios dijo, que así sea, y así fue. Él habló, y fue hecho. Él mandó, y se mantuvo firme. La palabra de Dios tiene poder. Tenemos que creer en esta bendita palabra. Y esa palabra vive y permanece para siempre. Nunca pierde su vida ni su fuerza. El paso del tiempo no disminuye su poder. La palabra que creó todas las cosas la sustenta. Por consiguiente, ese mandato, produzca la tierra hierba, sigue haciendo que la tierra hasta el día de hoy produzca hierba. Hierbas y árboles que dan su fruto. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Maravilloso. A Satanás le complace que los hombres consideren a Dios como aquel que no se preocupa por sus pequeños asuntos. Eso es lo que Satanás quiere hacerte creer a ti y a mí hoy. Que tú y yo somos insignificantes, que nuestros pequeños asuntos o nuestros problemas o nuestros asuntos del diario vivir no tienen valor para Dios. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, estas son palabras de Jesús. Lucas 12:6, ¿qué dijo Jesús? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Mire qué maravilloso. Dios no se olvida ni siquiera de los pajaritos, queridos hermanos y hermanas. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, dijo Jesús, y nos dice Jesús a nosotros hoy. No temas, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, tú y yo somos de más valor para Dios que cualquier cosa en el mundo. Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Lucas 12, 27 y 28. ¿Qué dice Lucas 12, 27? Palabras de Jesús. Considerad los lirios, dijo Jesús. ¿Cómo crecen? Son hermosas flores que crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28 de Lucas 12, ¿qué dice? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ay, mis hermanos y hermanas, Dios se interesa por los pajarillos, Dios se interesa por las flores, por la hierba del campo, y dudamos nosotros que somos
el sello de la creación prácticamente, que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿dudamos de que Dios se interesa por ti y por mí? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No importa cuán pequeña sea esa petición, tráesela a Jesús. Haz de Él tu mejor amigo, tu confidente. Versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, ahí está, esa paz que solo Cristo puede darte a través del Evangelio. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él, vamos a aprender de que solo a Él podemos traerle todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras tempestades, nuestras necesidades, por muy pequeñas que sean. Confiemos en ese Jesús que calmó la tempestad en medio de esa tormenta que se desató aquella noche en el mar de Galilea. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, el escritor de esta epístola estaba allí en esa barca en esa noche. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. No le sigas creyendo más a Satanás que Dios no se interesa por tus problemas. Ven a Él. Él tiene cuidado de tu vida. El poder de la palabra. Como los hombres han temido creer en la palabra de Jehová, el poder de la palabra no se ha manifestado en sus vidas, tristemente. Se le ha dado muy poca oportunidad a esa palabra. Los cristianos oran por un reavivamiento en la iglesia, pero si tan solo revivieran la creencia en la sencilla palabra de Dios y la reconocieran como algo vivo, como la fuente de toda vida y poder, habría un reavivamiento de la vida en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿qué nos dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, también cuando recibimos esta palabra en nuestras vidas, cuando hacemos de esta palabra nuestro alimento, nuestra propia vida, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la misma palabra que Dios usó para crear el mundo en 6 días, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que esta palabra tiene poder, queridos hermanos y hermanas, y es por eso que en la iglesia no ha habido un verdadero reavivamiento, porque no hemos creído en el poder que la palabra de Dios tiene para transformar nuestras vidas y nuestros caracteres. Pero sí estamos dispuestos a ir, tener semanas de oración, tener vigilias, tener campamentos, y no estoy diciendo que eso es malo, eso es muy bueno para la iglesia. Pero no nos estamos dando cuenta que el poder para transformar tu vida y mi vida no son los 200 campamentos que nosotros vayamos en toda nuestra vida como cristiano en esta tierra, sino en el poder de la palabra de Dios que la tienes al alcance de tu mano en tu propio hogar. ¿Ha hecho esa palabra de Dios un cambio en tu vida, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿De dónde viene el poder del crecimiento de la hierba y de la espiga? ¿Es algo inherente en la hierba? La palabra de Jehová dijo en el principio: produzca la tierra hierba. Y el poder de esa palabra hace que la hierba brote a pesar de todos los terrones de tierra. No hay poder en la hierba, pero ese débil instrumento se usa para exhibir al hombre el gran poder de Dios. En eso, cada hombre puede aprender una lección si así lo desea. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas Él puede hacer, Cristo puede hacer en tu vida hoy. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Ese poder lo puede lograr Cristo en tu vida, pero a través de la palabra, de su palabra. Isaías 46, ¿qué dice el profeta? Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Por eso es que tú y yo no podemos poner nuestra confianza en un ser humano, por muy consagrado que sea esa persona. Nuestra confianza y nuestro poder se encuentra en Cristo Jesús a través de su palabra. ¿Cuándo vamos a entender esta lección? Queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar 50 y 60 años en la iglesia y no hemos querido aprender esto que estamos estudiando en esta hora. Por eso el profeta Isaías dice, toda carne es como la hierba. O sea, todo ser humano es como la hierba. Y toda gloria, o sea, la gloria del hombre, como flor del campo. El hombre es tan débil y frágil como la hierba, sin ningún poder en sí mismo. Eso es lo que quiere decir el profeta Isaías. Sin embargo, es capaz de hacer todas las cosas en Cristo, quien lo fortalece, de acuerdo a Filipenses 4:13. Para tú y yo poder lograr algo en nuestra vida, es a través del poder de Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo hacer yo por mi propia fuerza, porque yo soy como la hierba del campo. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oigan bien, en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer separados de Cristo? Nada podéis hacer. Juan 15:5. Esta lección necesitamos aprenderla hoy de una vez y para siempre. A nosotros, como a sus antiguos discípulos, Cristo nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Muchas de nuestras oraciones tal vez no son contestadas porque no estamos haciendo de la palabra de Dios un instrumento para que transforme nuestras vidas y nuestros caracteres. Seguimos siendo la misma persona y pasamos 20 y 30 y 40 y 50 años en la iglesia. Pero ¿cómo podemos dar fruto? Usted se preguntará. A través del mismo poder que hace crecer el fruto natural de la tierra. Esa palabra que dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género, y árbol que dé fruto, y cuyo poder podemos ver manifestado en la hierba y los árboles, nos dice, llevad fruto. Y si estamos dispuestos a ser tan sumisos a la palabra, es como la creación inanimada. El fruto será abundante. O sea, en tu vida y en mi vida, así como la creación, así como la hierba. Pero tengamos en cuenta, por favor, que el fruto debe ser para la gloria de Dios. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos, repito, Juan 15:8. O sea, todo fruto que nosotros podamos dar gracias al poder de Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo, ese fruto debe ser para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Si el poder de dar fruto estuviera en nosotros, no habría nada para la gloria de Dios. Pero cualquier fruto que se dé es para la gloria de Dios, porque todo el poder proviene de Él. Nosotros, como la hierba, somos solo el instrumento impotente a través del cual Dios manifiesta su propio poder. El mandamiento divino nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que nos ha llamado el Señor entonces a crecer. ¿Y cómo tú y yo podemos crecer espiritualmente hablando, por supuesto? A través del poder de la palabra de Dios morando en tu vida y en mi vida. ¿Pero qué hace Satanás? No te preocupes de estudiar la palabra de Dios. Estás muy cansado. Ponte a ver televisión mejor. Descansa, duerme.
Sigue durmiendo. Llega tarde a la iglesia todos los sábados. No te preocupes, descansa. Por eso es que no hay crecimiento espiritual y por eso no hay un reavivamiento espiritual en la iglesia. Pero estamos buscando el reavivamiento por otros medios. Pero lo tenemos al alcance de nuestras manos. El poder de la palabra de Dios traerá un verdadero reavivamiento en la iglesia. Pero, ¿cómo creceremos? Esta es una pregunta. Marcos 4, 26 al 29. Nos dice, Marcos 4, 26, decía además, o sea Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque esa obra la hace el Espíritu Santo. Esa misma explicación que estamos leyendo en Marcos 4, 26 y 27, se la dijo Jesús a Nicodemo. El viento, lo sientes, puedes percibir, porque mueve las ramas de los árboles, lo sientes, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo, le dijo Jesús a Nicodemo. Así es que el Espíritu Santo germina esa semilla del Evangelio que entra en tu vida. Y esa semilla, ese hombre se levanta de noche, se levanta de día y ve que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, no lo sabe. Versículo 28 de Marcos 4. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Lo mismo que el Señor nos habló en ese tercer día de la creación. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Y versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ay, mis hermanos y hermanas, tenemos que llegar a esa madurez en Cristo Jesús, para que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, a cegar la tierra, pues nosotros seremos parte de esa cosecha final, porque hemos alcanzado ese fruto, hemos llegado a esa madurez espiritual, para que podamos ser parte de esa cosecha final de todos los redimidos que van a entrar un día al reino de los cielos. Tengamos presente que todo es de Jehová. No olvidemos esto, por favor. Somos su labranza, somos su siembra, para que Él sea glorificado. Pero observemos además cómo se lleva a cabo el crecimiento semejante al de las plantas. Veamos cómo la salvación del pecado, una vida de rectitud, es en realidad como cuando uno echa semilla en la tierra. Leamos por favor Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo, o sea, su retoño, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar ¿qué? Justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué maravilloso texto bíblico de Isaías 61:11. Eso es lo que hace el poder, la semilla del Evangelio en tu vida. Cuando tú das fruto, cuando yo doy fruto, voy a dar fruto ¿para qué? Para justicia y para alabanza delante de todas las naciones, las personas que te conocieron cuando tú no conocías el Evangelio, cuando esa semilla no había sido sembrada en tu corazón. Y ven ahora una persona completamente transformada. No lo pueden creer. ¿Qué le sucedió a este señor, a esta señora, a esta mujer, a este hombre, a este joven, a esta señorita? Porque ese poder que da el crecimiento a la hierba, a la espiga, al fruto de la tierra, ese poder de la palabra que Dios usó para crear al mundo, para crear la hierba, para crear los árboles y para que los árboles pudieran dar fruto, ese mismo poder el Señor lo puede obrar en tu vida a través del poder del Evangelio. Solamente Cristo puede, a través del Evangelio, crear en ti un nuevo ser. No importa los años que tú pases en la iglesia, 40, 50 o 60 años, es el Evangelio que hace esa obra. Pero cuando alguien desea la salvación, por pequeño y débil que sea, por insignificante que sea a los ojos del mundo, aunque sea considerado como la hierba pisoteada, Dios puede obrar maravillas en él. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy es y mañana es arrojada al horno, mucho más revestirá de poder
a los hombres que ha creado a su imagen, si tan solo se someten a Él. Sí, Dios nos da aquello que es de valor infinito. Así que la promesa de que Él nos vestirá mucho más que la hierba se refiere también a la vestidura de salvación y al manto de justicia con el que debemos ser revestidos. O sea, la justicia de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que el mundo va a ver allá afuera. Ese poder que obró tan maravillosamente en la pequeña brizna de hierba, obrará aún más poderosamente en el hombre que confía en Jehová. Isaías 61:10, ¿qué nos dice? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué maravillosas palabras, hermanos y hermanas. La justicia de Cristo, la vida de Cristo morando en nosotros. Así como Cristo, como Jehová viste la hierba con nueva semilla, así Cristo hoy quiere vestirte a mí, a ti y a mí con su justicia. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, dijo Jesús en Mateo 6:28. Esto está escrito para animarnos en nuestro crecimiento en la gracia. A medida que los lirios crecen, nosotros también debemos crecer. Ahora leamos algunas palabras de inspiración que muestran claramente que el crecimiento del lirio no es más que una ilustración del crecimiento del cristiano en la gracia. Oseas 14 del 1 al 3. ¿Qué nos dice Oseas 14 del 1 al 3? Dice el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuál es el llamado que nos hace el Señor en esta hora? A través de este estudio, que si nos hemos alejado de Él, que volvamos a Él. Versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Así que el Señor te llama a ti y a mí hoy. Volvamos a Él, la fuente de todo poder y crecimiento. No cabe duda de que Jehová habla aquí de pecado y justicia. Él les dice hoy a los suyos que se han apartado de Él, que regresen. Y les dice qué decir cuando regresen. Observen, han de decir que ya no confiarán en la obra de sus manos. Sus obras no provienen de sí mismos, sino de las que se hacen en Dios. Veamos ahora la seguridad que Jehová le da a quienes así se apartaron de Él. Oseas 14 del 4 al 7. ¿Qué dice Oseas 14:4? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Versículo 5, yo seré a Israel como rocío. ¿Qué dice ahí la segunda parte del versículo 5? Él florecerá como ¿qué? Como lirio. ¿Se acuerda que Jesús dijo, mirad los lirios del campo? Y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Qué maravillosas palabras. Aquí está el Evangelio en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en mi vida hoy. Por eso Jesús habló de los lirios del campo. Y ese ejemplo lo vemos allí en estos textos de Oseas capítulo 14, versículo 5. Floreceremos como el lirio, extenderemos las raíces como el Líbano. O sea, el árbol que tiene raíces profundas y fuertes, ese árbol es un árbol frondoso, es un árbol que dará fruto. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de su palabra. La palabra de Dios morando en tu vida y en mi vida nos dará ese crecimiento espiritual.
Pero esto no es todo. El pueblo de Dios en su viña, el pámpano que Él plantó, para que Él sea glorificado. Y Él no será glorificado por la falta de atención personal, o de lo contrario fueran destruidos. Por eso les asegura su cuidado constantemente. Isaías 27 del 2 al 6. ¿Qué nos dice? Isaías 27:2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Versículo 3. Yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Versículo 4. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? No. Esta es una viña. La viña de Jehová es el pueblo de Dios. Eres tú, soy yo. Que Él tiene cuidado de nosotros. La riega, la guarda de día y de noche. Sigamos leyendo Isaías 27. Yo los hollaré, los quemaré a una. O sea, está hablando de los espinos y los cardos. Versículo 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará ¿qué? Raíces. Florecerá y echará renuevos Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. O sea, la gloria de Jehová será vista en tu vida y en mi vida. Todo el mundo la verá. Eso es lo que hace el Evangelio en tu vida y en mi vida. Un nuevo crecimiento, un nuevo nacimiento. La hierba se seca. La seca el sol tal vez. Se echa en el fuego. Pero vuelve esa hierba, vuelve y crece. ¿Por qué crece esa hierba? Por el poder de la palabra en ella. Apocalipsis 18:1. Esta es una profecía que se ha de cumplir en el tiempo del fin. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. El mundo verá la gloria de Jehová en tu vida y en mi vida. Eso es lo que el mundo allá afuera espera. No lo que la iglesia predica, sino lo que la iglesia está viviendo. La misma palabra que creó el universo, que dijo a la tierra produzca hierba, nos habla con las palabras de la ley de Dios. Pero su ley no es un decreto inflexible y sin vida, que los débiles mortales se esfuerzan en vano por cumplir. Y creen que Dios los observa con severidad, dispuesto a burlarse y castigarlos por su fracaso. Sino que sabemos que su mandamiento es ¿qué? Es vida, vida eterna. Juan 12:50 nos dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, o sea, la palabra, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra de Dios tiene poder para darte vida. Y al tener vida, esa semilla crece y da fruto. Juan 6:63, palabras de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Qué es esta bendita palabra para ti y para mí? Son espíritu y son vida. Maravilloso texto. ¿Qué llamado le hace Jesús a cada ser humano de este tiempo? Juan 5:40 nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vengamos a Jesús, que es la fuente de todo poder, que nos dará vida y nos dará el poder para crecer y dar fruto para la gloria y la honra de Dios, así como la hierba que fue creada en el tercer día. Crece y da fruto. Así tú y yo podemos crecer y dar fruto. Ese fruto es que la justicia de Cristo en nosotros. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué maravilloso texto. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los que por la gracia de Cristo Jesús han podido guardar esa palabra para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, los que estén vestidos de la justicia de Cristo, la vida de Cristo que moró en ellos,
entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto, que nos dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oyó mi voz en esta hora a través de este programa y abre la puerta, deja que Jesús entre a tu vida, Él entrará. Él no forza la entrada, tú tienes que abrirle esa puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta hora. Él quiere transformar tu carácter, ese carácter tempestuoso que tú y yo podemos tener, impetuoso como las ondas del mar, embravecidas. El Señor quiere calmarte ese carácter, quiere cambiarte ese carácter y darte paz a través del poder del Evangelio. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de haber estudiado este maravilloso mensaje en esta hora. Rogamos que este mensaje pueda ser enviado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un Salvador maravilloso que se llama Cristo Jesús, que quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Queremos invitar a Jesús para que forme parte de nuestras vidas y pueda calmar las tempestades y las furiosas ondas del mar que se levantan en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por su poder maravilloso, el poder de crear en nosotros un nuevo ser. Invitamos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. No quiero despedirme de ustedes sin antes hacerles una invitación para mañana sábado. Mañana sábado estaremos nuevamente saliendo en vivo por la gracia de Dios desde nuestra iglesia local. Vamos a poner la dirección allí en pantalla. Ahí está la dirección, tomen nota de esa dirección que aparece ahí en pantalla. Ahí nos congregamos en esa dirección todos los sábados. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana con un hermoso servicio de canto, una hermosa apertura, una hermosa lección. Estamos haciendo una invitación, si usted vive tal vez en el estado de la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa y desearía congregarse con nosotros, mañana en esa dirección, a partir de las 9 de la mañana, estaremos allí abriendo puertas para honrar y glorificar a nuestro Creador y nuestro Dios en su santo día sábado, el verdadero día de reposo. Estamos haciendo un llamado a los hermanos de nuestra iglesia para que lleguemos temprano todos los sábados para que podamos recibir estas bendiciones. Recuerden que a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 estaremos saliendo en vivo una vez más por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide, si usted no puede asistir a nuestra iglesia, tal vez porque vive en otro estado o por la distancia, pues nos encantaría que usted pudiera sintonizar nuestra programación mañana sábado. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Tanto el gran amor de aquel que brindó
que